Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, como cada noche aquí por Color Visión, analizamos temas noticiosos de interés nacional e internacional. Una semana movida ha sido esta, una semana con el presidente Luis Abinader fuera del país, en Panamá primero, en Guyana después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de visita en China, hablando con Xi Jinping sobre la economía mundial y sobre la situación de la geopolítica. Y hablando de geopolítica, esta semana se registró en República Dominicana un gran evento, señores. Tuve la oportunidad de participar en este evento auspiciado, dirigido, provocado por Manuel Cruz. Un evento súper interesante que no tiene precedentes en República Dominicana por el tema, la calidad y en el tiempo que se desarrolló. El primer Congreso Internacional de Geopolítica, República Dominicana 2026. Los principales oradores, 3 oradores internacionales, 2 oradores nacionales, entre ellos está el profesor Pedro Baños, hablando sobre geopolítica, la profesora Ana Esther Cesena, mexicana, el profesor Alfredo Jalipe, un experto en geopolítica. Estuvo el presidente Leonel Fernández en la conferencia y el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza. Todo auspiciado por Manuel Cruz. Manuel Cruz, un comunicador, profesor de geopolítica, un verdadero estudioso de la situación de la geopolítica. En este congreso, yo estuve participando en este miércoles, congreso que comenzó a las 8:30 de la mañana y duró hasta las 5 y tanto, 6 de la tarde, y donde hubo 5 charlas magistrales, donde se analizaron todos los temas. Por ejemplo, señores, yo que leo tantas cosas y que le doy seguimiento a tantas cosas, en esta conferencia de Ana Esther Cesena, la politóloga mexicana, aprendí, y lo digo así, aprendí la realidad de lo que es la famosa ruta de la seda, que nace en China y se expande por todo el mundo. Uno cree como que es una carretera que están haciendo de aquí a allí o un tren. No, no, es una ruta que conecta al mundo económico, al mundo de producción, al mundo geopolítico. Y la politóloga Cesena explicó tan magistralmente cómo, señores, los grandes países entienden la situación del Polo Norte, de los glaciares del Polo Norte, y por qué la importancia de Groenlandia en este escenario geopolítico, que no es simplemente porque los americanos, porque a Donald Trump se le ocurrió en la cabeza que quería ese pedazo de tierra. ¿Para qué? Porque hay tierras raras. Lo de tierra rara es lo de menos. Lo de menos. Es la ruta que traza hacia esa parte todavía desconocida del mundo, inexplorada totalmente del mundo, por así decirlo. Un verdadero banquete, y yo felicito a Manuel Cruz, vuelvo y digo, comunicador, gran amigo, una persona de valía con quien se puede uno sentar a conversar, a discutir, a analizar cualquier tema. Usted puede estar no de acuerdo con él, una persona respetuosa, caballerosa, conceptual, con los pies sobre la tierra, que es capaz de sostener sus argumentos y cualquier discusión de temas. Creo que esto no tuvo desperdicios. Además, lo graneado de la concurrencia allí, del fórum que había allí, estaba toda la alta dirigencia política del país, oficialista, de oposición. Ahí todo el mundo se confundió, gente de la sociedad civil, de la magistratura,
del Congreso al más alto nivel. Estaba allí lo más graneado de la prensa nacional. No solamente reporteros, sino a alto nivel de la prensa. Estábamos allí también y disfrutamos de este banquete de 9 horas de exposiciones, discusiones, preguntas y respuestas, análisis conceptuales claros, realistas de lo que está pasando en el mundo. Y vuelvo y digo, creo que este esfuerzo, que este primer Congreso Internacional de Geopolítica ha llegado para quedarse. Ya se está hablando del próximo año repetir o continuar con estos esfuerzos de reunir los políticos nacionales. Yo me supongo que el 27, que es un año preelectoral, y el 28, que es el año electoral, serán ricos para la discusión y el escenario para los encuentros y analizar los temas políticos, los temas económicos, los temas estructurales de esta geopolítica, de esta realidad que a veces nos quedamos en las minucias, nos quedamos en el chismecito que si Colombia dijo esto, que si los panameños dijeron esto, que si Costa Rica, no, que si los americanos, no, que si Haití. Nos quedamos en esos chismecitos de vecinos, esos chismecitos de nosotros, y no vemos a grandes rasgos lo que significa realmente la interacción, los cambios, lo que está pasando en el mundo, lo que ocurre y hacia dónde vamos. Y si no lo analizamos dentro de un contexto general, como se hizo, por ejemplo, en este primer Congreso Internacional de Geopolítica, si no lo vemos dentro de ese contexto, a lo mejor no entendemos y a lo mejor algunas situaciones, algunos cambios, algunas acciones nos sorprenden. Pero cuando usted se adentra y entiende estas cosas, usted verá que el mundo es muy diferente a lo que nosotros percibimos o a lo que nosotros queremos que sea, porque las realidades son realidades. Interesante y enhorabuena al buen amigo Manuel Cruz. Estoy haciendo el intento por tenerlo aquí en Oye País para conversar sobre estos resultados de este primer Congreso Internacional de Geopolítica. Ojalá lograrlo. Él tiene programa todos los días en la radio, tiene docencia, es un hombre muy ocupado, pero vamos a ver si podemos agarrarlo, aunque sean 30, 40 minutos, y podemos analizar juntos, analizará él, que es el experto, para yo nutrirme y procurar que ustedes se nutran de sus conocimientos y de los resultados de este primer Congreso Internacional de Geopolítica. Un verdadero banquete internacional que hemos vivido en República Dominicana en el curso de esta semana. Enhorabuena, enhorabuena. Miren, el tema del acuerdo de República Dominicana con Cancillería, de República Dominicana con Estados Unidos a través de Cancillería, quedó debidamente explicado. Y vamos a hablar un poco de esto, y además de eso, está el paro de los jueces y, señores, vendieron una serie de propiedades de los narcos aplicando la ley de extensión de dominio, agarrados esas propiedades y vendidas. Se recaudaron 562.8 millones de pesos solamente en esa primera subasta que se realizó. Voy a dar algunos detalles sobre este y otros temas ocurridos en el país a lo largo de esta semana, como por ejemplo los premios que recibieron tanto el Banco Popular como el Banco de Reservas de la revista The Banker, que es una dependencia del Financial Times de Londres, que es uno de los principales elementos mediáticos de la economía en el mundo. The Banker, especializada en ver los desarrollos
de la banca mundial ha colocado a República Dominicana por varios años como punto privilegiado a través de bancos sólidos, como son el Banco Popular, como es el Banco de Reservas, como es el BHD. Los principales bancos de República Dominicana son sólidos, son amigables, son fuentes importantes del desarrollo económico, del desarrollo social de República Dominicana. Y por esto, estos reconocimientos de una revista tan prestigiosa como The Banker, del grupo del Financial Times de Londres. Mi columna de esta semana la comparto con ustedes. Estos y otros temas, también el análisis de la situación económica con Carlos Cuello. Todo después de la pausa. El debate político se encendió tras el anuncio de un memorándum de entendimiento no vinculante suscrito entre República Dominicana y Estados Unidos para recibir en tránsito a nacionales de terceros países deportados por Washington, excluyendo a ciudadanos haitianos y a menores de edad no acompañados. Mientras la oposición exige transparencia, el oficialismo defiende la soberanía. Dirigentes de la oposición como Rafael Paz, Andrés Navarro, Rafael Castillo, Charlie Mariotti y Juliana O'Neill coincidieron en exigir mayor transparencia al gobierno y que los asuntos vinculantes a seguridad nacional requieren mayor rigurosidad institucional y transparencia. Desde el oficialismo, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, defendió el acuerdo como un paso adicional dentro del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Estados Unidos y que dicho convenio no compromete la soberanía nacional. El presidente de la República, Luis Abinader, inició hoy su agenda oficial en Georgetown, Guyana, con un desayuno en la Casa de Gobierno, donde fue recibido por su homólogo guyanés Mohamed Irfan Alix. Tras el encuentro, ambos mandatarios encabezaron una reunión bilateral ampliada y posteriormente firmarán un nuevo acuerdo de cooperación destinado a fortalecer las relaciones entre República Dominicana y Guyana. El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio, Incavide, informó este miércoles que recaudó 562.835.000 pesos durante su primera subasta pública realizada conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 60-23 sobre extinción de dominio. La entidad indicó que durante la jornada fueron vendidos 100 bienes muebles e inmuebles de un total de 143 puestos en subasta, alcanzando una efectividad de venta equivalente al 68%. Del total de bienes adjudicados, 52 correspondieron a inmuebles y 48 a bienes muebles. El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping coincidieron en que Irán no puede tener nunca armas nucleares y en la necesidad de abrir el estrecho de Hormuz al tráfico de hidrocarburos sin que se cobre por derechos de paso, según un comunicado sobre el contenido de la primera reunión de la cumbre bilateral de Pekín difundida por la Casa Blanca. Ambas partes acordaron que el estrecho de Hormuz debe seguir abierto para sostener el libre flujo de energía. El presidente Xi dejó clara la oposición de China a la militarización del estrecho y cualquier esfuerzo para cobrar un peaje por su uso, indicó el comunicado. El BRICS debería convertirse en uno de los pilares de un nuevo orden mundial, expresó el canciller de Irán, Abbas Araghchi, durante su intervención en la reunión del Consejo Ministerial de Asuntos Exteriores de la Asociación en Nueva Delhi, India. Creemos que los BRICS pueden y deben convertirse en uno de los pilares fundamentales para la construcción de un orden global más justo, equilibrado y humano. Un orden en el que el poder nunca sustituya al derecho, sostuvo el ministro.
Mientras Ucrania no dejan de salir a la luz nuevas evidencias que implican antiguos miembros del equipo de Zelensky y al propio Zelensky en la trama de megacorrupción, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pidió a los miembros de la alianza que destinen el 0,25% de su Producto Interno Bruto, PIB, para ayudar a Ucrania, reporta el medio Político citando fuentes. La propuesta surgió en respuesta al descontento de algunos países que dicen estar haciendo mucho más que otros por Kiev, por ejemplo los países nórdicos y bálticos. Los Países Bajos y Polonia aportan cantidades mucho mayores que los aliados del sur de Europa, que siguen siendo donantes menores. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Esta semana, ¿cómo se llama la entidad? El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, INCABIDE, realizó una subasta pública de un paquete de bienes incautados a personas que están involucrados en casos judiciales, principalmente relacionadas con el narcotráfico. Descollan personas como propiedades de Figueroa Agosto, el puertorriqueño, que fue arrestado aquí en el 2010, me parece que fue, y tenía una... Bueno, solamente en el vehículo que él tenía, parqueado en el sótano del edificio de apartamentos donde él tenía 2 apartamentos. Solamente en el portaequipaje atrás encontraron 5 bultos con 5 millones y pico de dólares en efectivo. Supóngase usted lo que movía Figueroa Agosto. Igual pasa con César el Abusador, preso en Puerto Rico, sujeto a una sentencia definitiva del gobierno de los Estados Unidos por tema de narcotráfico. Se escapó de República Dominicana, fue a Colombia, en Colombia fue apresado y extraditado a Estados Unidos, que tiene un proceso abierto con él. Con el caso de Figueroa Agosto se ha dicho que salió en libertad. Él tenía 109 años de prisión y se fugó. Vivió 10 años en República Dominicana y se fue a Puerto Rico cuando la justicia finalmente decidió caerle encima, y entonces después fue arrestado en Puerto Rico. Se ha sabido más de él, que sí, que no, que si lo llevaron a Estados Unidos, que si lo condenaron, que si esto, que si negoció. No se sabe muy bien. El tema es que en esta subasta se vendieron inmuebles y propiedades por 562 millones de pesos con 835 mil pesos más. Entre ellos participaron 345 oferentes y se vendieron 143 de esos bienes decomisados. Entre ellos 46 apartamentos, 6 viviendas, 13 locales comerciales, 11 solares, 2 aeronaves, un yate recreativo, una motocicleta, 49 relojes de lujo, 34 prendas de lujo, un barque tanquero en desuso y 4 lotes de residuos metálicos correspondientes a vehículos de motor que estaban convertidos en chatarra. Todo esto se puso en venta, y dice que una de las pujas más fuertes que se hizo dentro de
dentro de la subasta pertenecía a un Jeep Land Rover Defender que estaba ofrecido simplemente para piezas y partes porque estaba prácticamente deteriorado. Se inició con una oferta base de 80,000 pesos y fue tan el forcejeo entre los oferentes que dice que fue una inusual competencia en este tipo de subastas y llegó finalmente a venderse, señores, en 945,000 pesos, o sea, 11 veces el valor de la puja inicial. Los bienes vendidos estructurales y criminales como los de Figueroa Agosto y de César Emilio Peralta, César el Abusador, fueron parte del aspecto más llamativo entre las recaudaciones, sumando más de 37 millones de pesos dentro de los 500 y pico vendidos solamente en propiedades de estos dos personajes acusados de narcotráfico. El apartamento vinculado a Figueroa Agosto en el Distrito Nacional, que salió con un precio base de 12.9 millones de pesos, terminó vendiéndose en 20 millones de pesos, con una intensa puja junto con otras propiedades que alcanzó 9.25 millones de pesos. Bienes de César el Abusador, ubicado en Alma Rosa, fue adjudicado en 8.4 millones de pesos. Y así siguieron las ventas de bienes y la compra de un hotel, del Hotel South Beach en Barahona, valorado en 350 millones de pesos, tras la prestación de un único oferente. Un avión Falcon de Source 50, serie 119 de 1988, en matrícula tal, fue entre los más esperados, con un precio base de 95 millones de pesos. No logró ser adjudicado debido a la ausencia de postores. La nave fue incautada en el 2013 en aquel caso de los paquetes de cocaína que iban a ser enviados a Francia y que dio paso incluso a una película por la fuga de los pilotos franceses, aquello que se llama la película Air Cocaine, que fue una película sobre toda esta aventura del arresto de estos pilotos, de la cantidad de maletas llenas de cocaína que se encontró dentro, después la fuga de estos pilotos hasta Francia y después arrestados en Francia, y el principal organizador de la fuga arrestado por allá por África, y todos a juicio ante las autoridades francesas. Toda una película realmente. Esto ocurrió esta semana en República Dominicana, en la lucha contra el narcotráfico principalmente. Así las cosas, continúa los jueces en su afán de paralizar la justicia la semana que viene en demanda de una serie de reivindicaciones de trabajo, entre ellos aumentos salariales y una serie de conquistas que están demandando. Falló o fracasó un intento de conversación, acuerdos con las autoridades del Poder Judicial, y los jueces siguen hacia adelante para paralizar la justicia inicialmente por 24 horas como mecanismo de presión. Miren, en esta semana el canciller de la República, Roberto Álvarez, dio una explicación detallada, importante, sobre en qué consiste este acuerdo de intención con los Estados Unidos para permitir que la República Dominicana pueda ser el receptor de indocumentados deportados de Estados Unidos para de aquí trasladarlos a su país. Y dijo varias cosas interesantes el canciller, entre ellos que eso no es una imposición, que eso es una negociación de interés con un socio como son los Estados Unidos y un país amigo como Estados Unidos, que no ha sido una imposición ni una presión, que ellos hicieron esa solicitud, y decía una cosa bien clara, una frase: ¿y por qué decirle no? Y yo comento y digo que realmente la política de República Dominicana a lo largo del proceso democrático que ha vivido República Dominicana ha sido de estrecha colaboración, de amistad y alianza, de trato mutuo
entre Estados Unidos y República Dominicana. República Dominicana ha tenido un régimen desde 1966, para no entrar más atrás, hasta el presente, un gobierno, un régimen y una nación conservadora, de política conservadora. Aquí no ha habido extremos a la derecha, extrema derecha, ni extrema izquierda. Somos más un país de centro. Y así nos hemos manifestado siempre. Y es la política de los Estados Unidos y en eso coincidimos. Y el presidente Luis Abinader, por ejemplo, nunca ha negado, nunca ha pretendido ser un líder liberal de la izquierda moderada. No. Es un hombre que viene del sector empresarial y la nación dominicana tiene ese mismo concepto de ser una nación conservadora, democrática, de lucha por las libertades. Y eso nos ubica en una posición muy cerca, al lado de las posiciones de los Estados Unidos, sin ningún rubor. Es la realidad de lo que somos los dominicanos. Que la extensión de nueva vez permitir que lleguen aviones abastecedores y de operativos de los Estados Unidos al Aeropuerto Internacional de las Américas y al Aeropuerto de San Isidro que tengan albergue, eso pareciera indicar realmente que está torcida la corbata. Ok, gracias Peluche, tú cuidándome. Pareciera indicar que viene un mecanismo de presión y quizás de acción sobre el punto focal que hay, Cuba, y quizás algo en Haití, pero Cuba, básicamente Cuba, que es el centro de atención de Estados Unidos después de Venezuela, el caso de Irán, Cuba, en el patio de los Estados Unidos. Y se ha estado hablando de conversaciones, de negociaciones, y las amenazas de Donald Trump han seguido por todo lo alto. Le queda poco tiempo a ese régimen. Eso hay que terminarlo y nosotros vamos a hacer lo posible por liberar al pueblo de Cuba de ese régimen de opresión que tiene por 65 años ya. Esa es la realidad, pura y simple. Entonces no hay de extrañar que los Estados Unidos estén haciendo su acopio para su estructura militar en caso de una acción sobre Cuba, como lo hizo con Venezuela, sin tener que provocar una intervención militar en territorio per se, quizás con acciones puntuales, quizás con un bloqueo como hizo para el tema del petróleo los otros días. Cuba acaba de anunciar que la situación es crítica porque ya sí se acabó definitivamente el poquito de petróleo que le quedaba. Apagones, una situación crítica, no hay gasolina para transporte, no hay de nada en Cuba. Y esto aprieta más el régimen de opresión que ha llevado Cuba desde que se instaló en 1959 y que siguió cuando giró totalmente hacia el comunismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y lo atribuyen al bloqueo de los Estados Unidos y esa ha sido la tabla de salvación ideológica de Cuba. No quisiera jamás ellos que le quiten el bloqueo para poder justificar lo que es el fracaso del comunismo ya en América y en el mundo. Y que Cuba persiste en tenerlo porque hay un grupito que vive de eso, en Cuba y fuera de Cuba. Esta semana, mi columna Oye País, en el Listín Diario, la dedico a lo que es la discusión que se ha armado en la República Dominicana sobre la reducción propuesta por el gobierno de un 50% de los fondos que reciben los partidos políticos y que lógicamente la clase política, principalmente en la oposición, se resiste porque le están quitando sus ingresos, sus emolumentos. Y yo digo y sostengo en mi columna de esta semana que la clase política nos ha defraudado, que la clase política realmente nos ha fallado, porque ese dinero que nos sacan a los dominicanos no ha fructificado en nada para el fortalecimiento de los partidos, que no sean los procesos electorales para despilfarrarlo en panfletos y en caravanas consumiendo combustible. El costo de la democracia, mi columna de esta semana en el Listín Diario,
La comparto con ustedes a continuación. La democracia es cara y hay que pagarla. La frase acuñada como una verdad absoluta es defendida cuando se trata de justificar el uso de multimillonarios recursos, principalmente públicos, en actividades políticas partidarias y de cara a los procesos electorales. Ocurre que cuando se aprobó asignar fondos públicos del presupuesto anual de la Nación 1997, fruto de los acuerdos del Pacto por la Democracia, Balaguer-Peña Gómez, para zanjar la crisis electoral de 1994, uno de los propósitos planteados era evitar que dinero de dudosa procedencia, corrupción, crimen organizado, sectores de poder económico, por ejemplo, decidan el resultado de los procesos electorales. El propósito ha girado al paso del tiempo, en torno a impedir la incursión de narcotráfico, los juegos ilegales, el poder económico de gaseros, banqueros de lotería, la corrupción y de sectores de poder en los estamentos fundamentales del Estado, como Presidencia y sus dependencias, el Congreso Nacional, la Justicia, los ayuntamientos, las dependencias del gobierno. Los partidos nos han fallado. Han desvirtuado el propósito de los fondos que reciben de los impuestos de la población y hoy representantes directos de fortunas dudosas, ilegales e ilegítimas han llegado a la osadía de hacer vida personal en los estamentos de poder, con posiciones públicas ganadas en elecciones, pese a que la auditoría social y visual colectiva los desviste de arriba abajo. Por ello entonces, el sacrificio que se les pide hoy a los políticos ante la crisis económica exógena que vivimos debería servir de catarsis ante la desvergüenza por el despilfarro de los millonarios recursos económicos que reciben públicos y privados bajo la falacia de que son para fortalecer la democracia. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que nos acompañan para analizar la situación de la economía nacional y la economía internacional. Estamos con muchas expectativas sobre los efectos en el diario vivir en la economía dominicana a propósito de los problemas de la guerra, los precios del petróleo, los aumentos generalizados que vienen de materias importadas, todo lo que ocurre cuando el mundo se pone patas arriba como ahora con esta guerra en el Medio Oriente. Para analizar este y otros temas, don Carlos Cuello, como cada semana, aquí en Oye País. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Las expectativas se situaron en China. Con la reunión. Bueno, ahora con la reunión de Xi Jinping y Donald Trump. Sin embargo, en la reunión, más que inicialmente tratar el tema económico en concreto, porque Donald Trump llevó un grupo de inversionistas del sector privado precisamente, y su plan, lo dijo inicialmente, era provocar que China asuma inversiones de estos grandes millonarios
y productores norteamericanos para viabilizar más las relaciones comerciales entre ambos, que ha estado sujeto a las guerras económicas desde el gobierno pasado de Donald Trump y en este también. Sin embargo, hay otros temas geopolíticos que han atraído también mucho más la atención, incluso más la atención en los medios de comunicación, como es el tema de Taiwán, como es el tema de la guerra, como son otros temas. Claro. Pero, y eso es normal. Todo eso está en la agenda, ¿no? Sí, sí. No, y eso va a ser discutido también. Sí, porque China está siendo muy afectada con lo del estrecho de Hormuz. Claro. China claro. es Gran parte de su el principal petróleo. comprador Sí, de petróleo claro, de Irán. Creo que se estima en el 80%. Claro, claro. Y esa situación de tensión de los barcos le está afectando. Claro, además China está en una etapa de alta producción que esta situación le crea distorsiones en sus programas, en sus planes. Claro. Eso es así. Mientras tanto, aquí se reunió el gobernador del Banco Central con los jefes de la los plana bancos. mayor de los multibancos. Sí. ¿Y qué andaba buscando el Banco Central con esta reunión? ¿Y qué salió de ahí? Periódicamente se lleva a cabo reunión del gobernador con los representantes de los diferentes sectores. Sí, porque cuando es Navidad se supone que es para despedir el año y saludarse y abrazarse. Cuando es en medio de una crisis, las expectativas son otras. No porque es normal. Sí, quizá el entorno le da ese matiz, Claro, pero claro. es recurrente. Esa reunión se hace en los primeros meses del año. Y en este caso, obviamente, que la temática se impone, ¿no? Claro. Con la coyuntura económica por la que se está viviendo, una coyuntura muy difícil, una economía, un panorama económico convulso, que de una u otra manera impacta todo. Claro. ¿Y qué salió de ahí, don Carlos? Mira, entre otras cosas, ahí el gobernador dejó en claro que la posibilidad de lograr, de cumplir el objetivo meta inflación por razones ajenas a lo que pueden ser las decisiones de política monetaria se pone difícil. Porque uno de los productos que tiene mayor impacto en los precios de la economía es el petróleo. Como es lógico. Y Se impacta todo, por así claro, decirlo. claro, y se ha mantenido por encima de los $100, por lo menos en esta semana. La semana que viene, no sé, la semana pasada, yo no sé si tuviste, que para mantener los precios congelados, sí. detener la zarza, en otra palabra, porque ya no están congelados, pero hubo que destinar más de 1.500 millones de pesos. Sí. Pues eso no lo soporta No es nadie sostenible, semana por semana. No es sostenible porque en la medida en que tú estás asignando más recursos para subsidiar un producto de manera generalizada, en esa medida tú se lo estás quitando a alguien. Claro. No, 5.000 millones por mes. Proyectándolo. Sí, proyectándolo, sí. Entre 5 y 6. Claro, es una situación seria para una economía como la nuestra, que vive del día a día, por así decirlo. Claro, claro. No, de seguir a ese ritmo, sabemos que lo más probable es que no. Porque en algún momento tendrá que definirse lo de la guerra. Claro, pues está el impacto social que produce el dejar deslizar los precios a la realidad de lo que se compra el petróleo. Claro, pero se estaba subsidiando sobre la base por encima de los $70. Sí. Pero cuando te llega a $100... Espérate, que estamos hablando de una tercera parte más. Más de un 40%. Claro. Más de un 40%, claro. Y en algunos casos hasta un 50% por encima, ¿no? Claro. Entonces, eso, la verdad, eso es sostenible. Entonces, el gobernador planteó esa realidad, ¿no? Y la necesidad... Que la saben los banqueros, pero que se pone en la mesa de discusión. Claro, claro. No, y reveló algunos datos también ahí. Por ejemplo, el Banco Central, aunque lo que se impone en esta coyuntura es una política monetaria restrictiva, no se trata de que vaya a inyectar dinero, como lo hizo el año pasado, que inyectó facilidades por 81 mil millones de dólares, de pesos, ¿no? Pero 46 mil millones que estaban supuestos a retornar de esa inyección. Entonces el gobernador dijo que se va a aplazar hasta el año que viene. El año 2027. O sea que no estoy inyectando, pero... Está inyectando. Estoy evitando... No estoy inyectando, pero estoy inyectando. Estoy evitando retiro, ¿no? Sí, claro. Si los retiro va a ser peor, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces eso yo creo que es una buena noticia. Resaltó el buen desempeño y la rentabilidad de los bancos. La banca tiene hasta ahora tiene un buen desempeño, pero obviamente un alto riesgo. Una coyuntura desfavorable, el riesgo de
de impago aumenta, porque las actividades económicas se pueden ver restringidas, ¿no? Sí. Y es natural, cuando tú tienes un panorama muy confuso, te abstienes de... Claro. Por lo menos es más cauteloso en las inversiones, en las erogaciones, en los negocios. Lo mira con más cautela y prevé las situaciones, los escenarios peores. Siempre se prevén cuando hay esas situaciones. Claro, un aspecto que él destacó es que el peso dominicano se ha estado revaluando, un 6.1% al 8 de mayo. Eso ha sido interesante incluso en esta Es un coyuntura, fenómeno. sí. Un fenómeno. O sea, una moneda que se revalúa un 6.1, por un lado es bueno, por otro lado no. Bueno, pero sí, en cierto modo es así, cuando uno lo pone vis a vis. O sea, ¿qué significa esto para, por ejemplo, las exportaciones, para el turismo, para las remesas? Bien, la inversión extranjera, es verdad. Sin embargo, no cabe duda de que los niveles de la tasa de cambio tienen un impacto psicológico, por así decirlo, en cuanto a lo que es el flujo de las inversiones y el manejo de el comercio, del negocio, porque tú dices, y si esto sigue, ¿a dónde va a llegar? Entonces el dinero no me da. O sea, hay un impacto psicológico más, digo yo, pienso que un impacto real. Porque lo que tú dices, hay otros sectores que sí se ven afectados. Claro, se ha estado revaluando, entre otras cosas, porque ha habido oferta suficiente. Suficiente, sí. O sea, no ha dejado de fluir. Claro, cuando hay escasez. Exacto, ahí sí la se demanda dispara, aumenta, ¿no? claro. Ha habido oferta suficiente porque la economía no ha dejado de crecer, en torno a un 4, 5%, la última medición que se tiene con el IMAE, ¿no? La tasa de interés en los bancos se ha mantenido en promedio de 13%, con algunos niveles más bajos, como es el caso del comercio y la manufactura, entre un 11 y un 13, digamos, que se ha mantenido la tasa de interés. Y los préstamos se han expandido a un 9.4% interanual para abril, ¿no? Los sectores que más han incidido en esta expansión de la economía son la construcción, con una recuperación que reporta un crecimiento de un 23%, dos dígitos. Importante. El comercio un 18.9% y la manufactura con otro 18%. O sea, son de las cosas que, por ejemplo, yo que no soy economista ni pretendo incursionar en eso, pero por la lógica me indica, son las cosas como que se ven que hay un contrapunteo. Por un lado, estamos hablando de una situación crítica, de restricciones, de muchas tensiones, de visibilidad, de mucha precaución al futuro inmediato. Pero por otro lado, la economía sigue creciendo, crecen las remesas, crece el turismo, crece la inversión extranjera, crecen las exportaciones. O sea, la dinámica, la tasa de cambio, el peso se revalúa, los bancos tienen niveles más o menos aceptables en cuanto a las tasas de interés. Lo que te quiero decir, pareciera como que vivimos en dos mundos diferentes, no, realmente por así decirlo. La dinámica de la economía no se ha desacelerado. Es lo que te digo, yo pareciera... ¿A qué se debe esto, Esto Carlos? tú lo percibes. Sí, no, es lo que te digo. O sea, tú hablas con cualquiera y te dice, la situación está muy mala. Sí, y no sabemos qué vamos a hacer. Pero por otro lado te dice, pues no me fue mal este mes. Una forma sería hacerte loco, ¿no? Bueno. Y decir, no, eso es por allá. Sí, no, pues eso no resulta. Y la otra sería, si tú lo coges muy en serio, entonces sí, la gente termina con ese pesimismo. Cuando el pesimismo se apodera de la gente, la economía es víctima, ¿no? Claro. Pero aquí parecería que la gente o no tiene conciencia o se está haciendo loco. Porque los restaurantes, los sitios están llenos. ¿Por qué pasa? Eso te iba a decir. Por lo que sabes, ¿por qué pasa eso, Carlos? No, pero además tienen los recursos. No, porque si no tuvieran los recursos, no estuvieran llenos. Lo que podría las pasar tiendas, es las que plazas, todo está lleno. Se esté cogiendo hoy, como decían, coja fiado y de preocúpese. Y obviamente aquí hay un riesgo de morosidad cuando se dan estos fenómenos, porque si de repente tú tienes que restringirte, ¿no? Ya el consumo está financiado. Aquí la mayoría del consumo es financiado. Claro. Eso es deuda. Sí. Claro. Por eso, si de producirse una crisis, los más afectados van a ser las instituciones financieras. Porque la morosidad se va a disparar. Se aumenta, sí.
Entonces, vivimos, como tú dices, en un mundo donde como irreal. como que no vamos a sufrir por no querer sufrir. Sí. Vamos a olvidarnos. Sí, pero es como, uno se hace la pregunta por lógica, Claro. no por el comportamiento de numérico o real de la filosofía de la economía, sino Sí. por lo que uno ve. Pero fíjate de las cosas que uno también se sorprende. El caso de la remesa, que tú lo mencionabas ahorita. Sí. O sea, el reporte del Banco Central de las remesas formales, como siempre hemos dicho, ¿no?, indica que en el mes de abril el país recibió 1.060 millones de dólares. Ya en medio de la crisis, como estamos, de la crisis mundial, en medio de la misma situación De Estados Unidos. de los Estados Unidos, que es donde viene el 80 y tanto por ciento de esas remesas. Claro, claro. Para el mes de abril, 1.062. Pero si tú coges los 4 meses, ahí en abril el crecimiento fue de un 11.1 con respecto al año pasado. Solamente en ¿no? el mes de abril. En el mes de abril nada más, ¿eh? Y 3.5 más que en marzo. Pero entre enero y abril son 4.080 millones de dólares. O sea, promedio para los primeros 4 meses, más de 1.000 millones en remesas. Óyeme, cuando tú coges los principales generadores de divisas, de exportaciones, que se le está proyectando que va a recibir este año 16.000 millones de dólares. Aquí con las exportaciones hay que tener mucho cuidado porque los niveles que se han estado logrando en los últimos tiempos obedecen a los precios, sobre todo del oro. Del oro. Pero se estima el Banco Pues Central... no parece haber mucho temor de que el oro baje, por lo menos que se mantenga en los niveles actuales. Bueno, el Banco Ojalá. Central está estimando 16.900 millones de dólares para las exportaciones. Un récord. 11.500 para el turismo y la remesa por encima del turismo con 12.200. La inversión extranjera alrededor de 5.000 millones y unos 3.000 millones de otras fuentes de entrada de divisas, generalmente los préstamos, el saldo neto de la deuda, ¿no? Y todo esto estaría totalizando 48.900 millones de dólares al cierre del año, casi 50.000 millones de dólares de entrada de divisas al cierre del año 2026. Que va incrementándose si la cosa año sigue por como año. van. Año por año va incrementándose. Claro. Sí. Los otros días hablábamos de 43. Sí, y después el año pasado estábamos en 46. Sí. O sea, hemos Sí. ido aumentando de una Sí. forma sostenida. Sí, y esto, claro está, siempre y cuando se mantengan esos sectores generadores activos, el Claro. turismo, zona franca, la remesa, inversión extranjera directa y las exportaciones, por supuesto, en general, ¿no? Bueno, como tú destacabas, el 82.5% de las remesas proceden de Estados Unidos. Estados Unidos. Claro, Sí. que es el principal emisor de Sí. remesas. Uno De remesas, como decimos siempre, de remesas directas, registradas. sí, formales. Sí, porque de Estados Unidos yo creo que fácilmente puede haber un nivel similar de forma informal Claro. que entra a Claro. República Dominicana. Sí, De una un- forma sostenida. Un incluso. alto porcentaje, Sí. es correcto. Sí. ¿no? Pero ojalá y logremos mantener esos sectores generadores de divisa activos, porque lo peor sería la inversa, ¿no? Que tengamos más demanda de divisas, ni siquiera en coyunturas específicas hasta ahora, ¿eh? Ya estamos entrando, casi saliendo ahorita del quinto mes del año. Sí. Y no ha habido ni siquiera alzas coyunturales. No. Presión. Y este es un mes que a final de mes se activa, por ejemplo, el comercio con el tema de las madres. Se activa de una forma significativa. Exacto. Es un mes que en esta parte final hay que verlo como un mes irregular dentro de lo que son los meses regulares. Tanto el mes de las madres como el mes de noviembre por lo de Black Friday y diciembre por las Navidades. O sea, son meses irregulares, por así decirlo. Exacto. Pero parece que la inflación va a seguir, y todos los pronósticos que se tienen de los organismos internacionales, que la inflación va a afectar todas las economías. Sí. Con la situación del petróleo, de los fletes, de la logística, con estas zonas afectadas, ¿no? ¿Podríamos pasar el 5%? En el caso nuestro es casi seguro. Fíjate que el gobernador anticipa que Va a estar- difícilmente se pueda lograr el objetivo meta. Sí, y ya lo pronosticaron, no sé si fue la CEPAL o el Fondo Monetario,
o el Banco Mundial los situaron ya en 4.9. Pero sí, en toda la región, Sí. en todo el mundo. Sí, sí, no, Se claro. espera que va a haber un alza en la inflación. Mira, te traje aquí a colación el caso de Estados Unidos, el último dato de abril, 3.8%. Sí, cuando sus niveles Casi son un 4. sus niveles son el por 2. el 2. Sí. Exacto, el objetivo meta de inflación de ellos es la mitad del 2, nuestro, sí. es el 2%. Y está en 3.8%. En una sociedad de oferta y demanda, de alto consumo, de Claro. consumo neto. Claro, claro. Sí. Entonces, los precios en abril aumentaron 0.6, más que en el caso nuestro, Sí, ¿no? sí. Y habrá cambio en la No, reserva. ya hoy, jueves, Sí, ya se el anunció Congreso, ya el Senado, ¿no? Sí, el Senado, que fue aprobado, sí, el Aprobó el nuevo incumbente que es Kevin Walsh. Kevin Walsh. Sustituye a Jerome Powell, que salió un hueso duro de roer, sí. pero que se mantiene hasta el 2028. Miembro, pero no, Miembro, no presidente, no pero miembro, sí como miembro, miembro, sí. en la reserva. Powell él había estado antes, Walsh, del 2006 al 2011. Él había estado. Él es partidario. Como miembro de la Reserva Federal. Son gobernadores. Sí, pues como miembro, no como presidente, sino como miembro. No, ahora ya el Senado lo aprobó como presidente. Sí. Él siempre ha Una sido propuesta de Donald Trump. Claro. Hay que decirlo. Él ha abogado, y lo dijo en el Congreso, por siempre preservar la autonomía de la FED. No sabemos hasta qué punto él podrá cumplir con esto porque... Con las presiones de Donald Trump, sí. No, la presión no tuviste que... Y además en las condiciones que llega de esas presiones precisamente a la Reserva Federal. No, y el caso de Jerome Powell, acuérdate que hasta un expediente penal Claro, tenía, claro. que fue desestimado. Sí, que O sea, fue la presión mayor, o sea, el desprestigio personal. Claro, Sí. claro. Entonces vamos a ver cómo... Hay reunión programada ya de la FED para el 16 y 17 de junio. Sí, dentro de un mes. Y ahí tiene su prueba de fuego, ¿no? ¿Tú crees que en la medida como va la economía de Estados Unidos y del mundo realmente presione las tasas de interés, como ha estado pidiendo Donald Trump y como Powell mantuvo esa guerra con Pero él? es que con esa inflación las expectativas son al alza. Ese nivel de inflación, Sí. reportado a abril, pero la coyuntura actual te agrega más presión inflacionaria. Con la situación actual de la guerra arancelaria, la situación del petróleo a ese nivel, nada más en la gasolina. El alza es de 5.4% en Claro. Estados Unidos. Pero también habrá que ver el componente para cuando llegue esa reunión de los resultados de la reunión de China con Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump. Porque Cambia. eso podía tener algún efecto. Cambian las señales, pero Sí. en lo inmediato el correctivo yo creo que se tomará. No. Y poner en implementación acuerdos y proyectos y todo esto es a más largo plazo, pero hay una señal y eso puede ser halagüeño. Aquí todavía podría estar incidiendo favorablemente el hecho de que cuando la guerra arancelaria se puso una fecha tope, hubo mucho inventario. Sí, claro. Adquirido antes. Claro. Y eso es como con los precios de los combustibles. Claro. Cuando sube el precio de la gasolina, todo el que tenía los almacenes, las estaciones que tenían los almacenes llenos, se bañan en dinero. Claro. Sí. Ojalá y se pueda mantener como él promete, ¿no? Esa independencia que es lo que le ha dado fortaleza institucional. Y además es imprescindible para una moneda que es una moneda vehicular a nivel mundial, la moneda de mayor circulación en el mundo. Claro, definitivamente, pero va a haber que estar muy atentos y nosotros que somos el principal socio comercial de Estados Unidos, todo lo que ocurre dentro de esa economía a nosotros nos afecta para bien o para mal en cierto sentido. Sí, por eso analizamos esto, porque va a ser difícil con esta situación en Estados Unidos, aquí podamos hacernos la ilusión de que las tasas de interés pueden bajar. Eso ni pensarlo. Sí. Pues si se mantienen otros niveles de la economía, quizás pueden haber algunas compensaciones en lo que es la economía local. Sí, hasta ahora la economía ha estado respondiendo.
a las actuales tasas de interés. Pero con alza en la inflación, Sí. es imposible que Sí. las tasas de interés se mantengan Sí. estáticas. Porque las otras medidas restrictivas para bajar las tasas de interés van a provocar aumento de la tasa. No, es la inflación misma que va a presionar alza en las tasas de interés, Sí. porque si usted está recibiendo un interés de un 5% y la inflación de repente se dispara Sí. a un 6%, entonces... Tú tienes que ajustar. Claro, Sí. claro. Y ese ajuste significa un alza. Claro, porque de lo contrario tú buscarás otra alternativa con ese dinero, o Claro. lo inviertes en activo real o en una moneda dura. Y que- eso es peor. Claro, Porque entonces van a salir a buscar los dólares. y va a presionar entonces el tipo El de mercado, cambio, que claro. también va a tener un impacto en el nivel de precio de la economía. Claro. Es complejo, Carlos, es complejo. Yo creo Es que ustedes complejo. los economistas tienen una dura prueba, un examen de grado, diría yo, porque hay muchas variables en el ambiente. Sí, lo que decía el gobernador del Banco Central, la situación, el panorama es convulso y aquí lo que se impone es un monitoreo permanente, como cuando tú tienes un paciente en cuidado intensivo, Sí. que tiene que tener un monitoreo ahí permanente, porque la volatilidad, la misma situación de la incertidumbre, hace que los cambios se produzcan pues, casi con carácter permanente. Sí, ¿no? sí. Y a veces de una forma inesperada, Exacto. por encima o por debajo de lo que es la expectativa de lo que tú esperas. Claro, Y eso es peor. Claro. Eso es peor. claro. Bueno, tienen tarea ustedes, los economistas. Todos. Así es. No, nosotros que lo sufrimos y ustedes los economistas que trazan las Pero pautas. todos somos víctimas. Sí, claro, definitivamente, la sociedad entera. No hay No manera. solamente la local, sino la internacional todo. y de la internacional hacia la Todo. local. Todos tenemos que saber aprender algo de economía. Así mismo es. Gracias, don Carlos, gracias a ustedes por acompañarme. Qué buen conversatorio con don Carlos Cuellos en situaciones como esta para analizar las realidades, las perspectivas, porque esto no es de que si a mí me gusta, yo creo puede ser. En economía, 2 y 2 dan 4. En la calle, 2 y 2 dan 5, 7 o 1. Pero en economía dan 4. Así es. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.